Hola amigos, continuamos con nuestro estudio en el capítulo 2 de Apocalipsis. Solo vamos a dar una pequeña recapitulación del capítulo 1, donde le dice, así que escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, que nos dijo en Apocalipsis 1:19. Y las cosas que has visto se refería a la descripción de Jesús cuando estaba viéndolo en toda su majestad. Y las cosas que son la historia de la iglesia en el momento, y que es de lo que precisamente vamos a hablar hoy, y las que han de ser después de esta, lo que sucederá una vez que la iglesia termine su misión en la tierra y sea tomada. Así que yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. En la región de Asia había más de 7 iglesias. ¿Por qué escribir solo a 7 de ellas, Eli? Bueno, porque estas 7 iglesias representan la iglesia en su totalidad, en ese momento en la historia y hasta el día de hoy. ¿Y a qué tipo de representación se refieren? ¿Es a un aspecto literal, a un aspecto simbólico, espiritual? Se refiere a todas. Lo vamos a estar viendo iglesia por iglesia. Primero se refiere a la iglesia local, o sea, en ese tiempo geográficamente, como dijiste, había 7 iglesias en el área de Asia Menor de Turquía. 2 se refiere eclesiásticamente, o sea, a todas las iglesias de todos los tiempos, y vamos a irlo viendo poco a poco. 3, personalmente, todas las cartas tienen una aplicación, porque ahorita lo vas a decir, somos parte de la iglesia. Y 4, proféticamente, porque habla de las etapas históricas de la iglesia en general, desde el año 33, que Jesucristo lo fundó, hasta nuestros días. Wow, sí. Entonces ya hemos aprendido que la iglesia son las personas y no una construcción. Ahora, estas personas de las iglesias a quienes se refiere, ¿son solo de una denominación? Por ejemplo, lo que la gente conoce como catolicismo o protestantismo. No, cuando menciona la palabra y la iglesia se refiere a toda persona que ha nacido de nuevo, conforme a Mateo capítulo 3, aquellos que han puesto toda su fe solamente en Jesucristo para salvación. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. No importa si son de una denominación diferente. Cuando la palabra de Dios habla de iglesia, habla del cuerpo de Cristo, o sea, las personas que han aceptado a Cristo en su corazón y han nacido de nuevo. Entonces, con más claridad, ¿cómo saber si él o ella somos o no somos parte de esa iglesia a quienes son dirigidos estos mensajes? Ya mencionaste un poquito, pero para los que les quede. Simplemente hazte esta pregunta. ¿He aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador en mi corazón? Y otra pregunta, ¿estoy viviendo conforme a su palabra, creciendo en su palabra, practicando su palabra? Y si tu respuesta es sí a estas preguntas, entonces tú perteneces a la iglesia, ¿verdad? Y si la respuesta es no, lo más claro y lo más posible es que no es así, ¿verdad? Así de simple y claro, ¿verdad? Entonces, ¿y hay un propósito principal en estos mensajes o hay varios que nos... Hay varios propósitos, como lo mencionamos un poquito atrás, pero el mensaje de Jesús a las 7 iglesias contiene varios mensajes. Cada iglesia es particular. Por ejemplo, vamos a ver que la iglesia de Filadelfia, la mejor, no recibe ningún regaño, se puede decir. Pero vamos a ir viendo conforme vayamos. Pero en general contienen corrección, mensaje de corrección. O sea, estas iglesias tienen algo que corregir, algo están haciendo mal. La segunda, la advertencia. Estas iglesias tienen que tener cuidado con algo en específico, cada una. Y 3, el enfoque. O sea, se tienen que enfocar estas iglesias en algo en específico que el Señor les está demandando. Y puede parecer algo duro de digerir, ¿verdad, Edgar? Y lo que estudiaremos puede llevarte a enfocarte a que somos nosotros hablando, atacando, criticando. Pero quiero invitarte a que recuerdes
que queremos llevarte a que sea la Biblia tu fuente de información, tu primera y última autoridad. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice esta o aquella persona. Recuerdo una vez preguntarle a Daniel Gabellini su opinión sobre algo que había dicho cierta persona, y entre las cosas que me respondió me dijo esto: ninguna persona hoy viva es más antigua que la Biblia. No podemos decir, esta persona que vive hoy sabe más que el que vivió hace ya 2000 años y fue inspirado a escribir lo que está ahí. Y como en este caso el apóstol Juan, a quien le fue revelada esta visión hace 2000 años, y es verdad, ¿no? Claro. Con esta información por delante, comenzamos la descripción de las iglesias. ¿Y cuál veremos hoy? Hoy vamos a ver la iglesia de Éfeso, ¿verdad? El mensaje entero en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis son 7 iglesias, pero lo dividimos en varios videos. Una iglesia probablemente por estudio, si no lo vamos a modificar. Pero hoy vamos a ver la iglesia de Éfeso. Históricamente vamos a ver que las últimas 4 de estas iglesias están activas hasta nuestro día. Pero poco a poco vamos a ir viendo. Entonces, el mensaje a Éfeso lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Y el versículo 1, si lo puedes leer. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a ver que cada mensaje está dirigido al ángel de esa iglesia. Entonces, lo cual puede significar que el mensaje está dirigido al encargado de la iglesia, al presbítero o al pastor, o literalmente a un ángel que está encargado de servir específicamente en esa iglesia, en el ámbito espiritual. Pero la palabra ángel, literalmente traducida también, significa mensajero. Entonces las cartas son a los mensajeros de cada una de estas iglesias. Lo más probable es que es al encargado. Pero ahora Éfeso se encuentra actualmente en el país de Turquía y se le conoce con el nombre de Selçuk. Pero la C es como si estuvieras escribiendo Bartha, por si no la encuentran, ¿verdad? Con un palito abajo. En los tiempos de los apóstoles, Éfeso era la ciudad más importante, aparte de la capital romana, que era Roma. Tenía una infraestructura muy fuerte, muy grande. Había un flujo de personas muy grande en esa ciudad. Era una ciudad bastante importante, muy importante. Era una mega iglesia, como conocemos hoy, una iglesia grandísima, de las más grandes de esa época. Y si sabemos, si recordamos algunos no lo han estudiado, pero en el libro de Hechos lo podemos ver, que Pablo, el apóstol Pablo, fue el que fundó esa iglesia. Y él, como un privilegio para esas personas, porque no cualquier ciudad puede presumir de que Pablo estuvo enseñando 3 largos años en esa ciudad. Entonces esa ciudad estaba súper fundada sobre la palabra de Dios, sobre la sana doctrina, que es de los apóstoles, ¿verdad? Del apóstol Pablo en este caso. Y algo muy importante de notar es que esa ciudad era reconocida en el viejo mundo porque ahí se encontraba el templo de Artemisa, que viene siendo la diosa Diana para los romanos. Y si recuerdan, lo vamos a ver más adelante, pero ahí hubo varios problemas por ese hecho de ese templo. Pero ya lo comentamos, ¿verdad? Pablo es el fundador de esta iglesia. Sí. Ahora esta iglesia representa históricamente a la iglesia apostólica, ¿ok? Históricamente, que comienza desde el año 30 después de Cristo, 33, con la ascensión de nuestro Señor Jesús, y termina más o menos en el año 100 después de Cristo, ¿verdad? Probablemente con la muerte de Juan, que es el único que murió de muerte natural, no violenta, y el más longevo, probablemente el más longevo de todos los apóstoles, por seguro. Entonces, más o menos es el tiempo en el que se escribe este libro, curiosamente también. Sí. Amigos, cuando dice que Jesús está en medio de las 7 estrellas y 7 candelabros, se refiere a que Jesús está en control de esa iglesia. Claro que sí.
Pero noten el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿verdad? Aquí Jesús aplaude el hecho de que esta iglesia estaba alerta, siempre probando a los falsos profetas, apóstoles, llenos del Espíritu y trabajando para la obra de Dios. Wow. Sí, no te equivocaste. Recuerda que un apóstol también era conocido sí, como sí. un falso profeta. O sea, es como cuando hablas de un falso profeta y un falso apóstol, pues es algo similar. Solo que el apóstol ya se está dando un título, se puede decir, ¿verdad? Pero ese era el gran problema de la iglesia antigua. Los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos apóstoles, los que se hacían pasar por apóstoles, ¿verdad? Pero dos cosas, noten en el versículo 2 que era esta iglesia, que les aplaude nuestro Señor Jesucristo, les alaba. El hecho de que esta iglesia estaba alerta siempre, probando a los falsos apóstoles, ¿verdad? Y estaban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero noten, la sana doctrina, eso con lo que dijiste tú, es la sana doctrina y está llena de oración y fe activa porque dice que conoce el arduo trabajo. Sí. Es una de las iglesias más pesadas, esa en cuanto a trabajo, porque empezaron desde Jerusalén, desde cero, Wow. ¿verdad? Y se esparcieron. Para el final de la vida de Pablo, casi todo el mundo conocido en ese tiempo había sido de alguna forma alcanzado con la palabra de Dios. Sabemos fue decapitado en Roma, pero se cree, y yo pienso que sí, por lo que he estudiado, que él visitó España. Entonces llegó hasta España, hasta el otro lado, hasta el final de Europa, ¿verdad? Pero su trabajo fuerte, esa es la obra, su obra en fe. Y algo que tristemente la iglesia ha fallado, ¿verdad? Nosotros, en esos tiempos, ya que solo hay 12 apóstoles por título, lo vemos en Apocalipsis más adelante, solamente hay 12 pilares, perdón. Son personas que estuvieron con Jesús, fueron enseñados por Jesús, fueron llamados por Jesús y encomendados por Jesús. Y hoy día tenemos tantas personas, ¿verdad?, que dicen, soy el profeta, el apóstol fulano de tal, ¿verdad? Sí, y es triste. Sí, y este es un tema extenso, pero es lógico, por lo que leemos en la palabra de Dios, eso es antibíblico. El título de apóstol terminó con la muerte de Juan, ¿verdad? Sí. Y solo hay 12 apóstoles, ¿verdad? Se puede debatir de alguna forma si contamos a Judas Iscariote, y si contamos a Matías y a Pablo. Se pueden debatir, pero bueno, en el libro de Apocalipsis vemos que van a ser 12 pilares, con 12 nombres de los 12 apóstoles. Bueno, eso no vamos a meternos porque es algo teológico que no viene al caso. Sí. Lo que importante es que aceptes a Cristo y que tú seas salvo, y ya veremos cuando lleguemos allá. El versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mira, otra cosa que Jesús les aplaude, ¿verdad?, a esta iglesia, es sufrimiento y paciencia, ¿verdad? Pedro dice que la prueba produce paciencia, ¿verdad? Entonces, mucha paciencia porque tenían muchas pruebas. Sí. Así que hay que tener cuidado cuando oramos. Señor, dame paciencia porque vienen pruebas a tu vida. Y lo he experimentado yo personalmente. No puede haber paciencia si no tienes pruebas. ¿Cómo vas a probar tu paciencia? Como el meme ese de la ardilla, ¿verdad? Que dice, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Así, ¿verdad? Pero solamente, noten, en el primer siglo se cree, los historiadores varían, pero se cree que entre 2 millones y 6 millones de cristianos perdieron sus vidas de una manera violenta. Los decapitaron, los destrozaron, los partieron por dos con serruchos, fueron ejecutados, fueron crucificados, fueron quemados. Tenemos historias, les recomiendo el libro de los mártires de J. Fox, tremendo. Retoma donde se queda Juan y empieza a hablar de los padres de la iglesia hasta más o menos el siglo pasado, creo. Pero tremendo. Ves historias ahí de familias enteras puestas en casos y hervidas en medio del Coliseo para hacer un show para la gente.
O sea, la verdad que da tristeza cuando lees esos. Pero también vemos casos poderosos como el de Policarpo, ¿verdad? Oh, sí. Que el Señor lo libra de la ejecución y lo tienen que traspasar con espadas porque no lo pueden... Bueno, tremendo, muchas cosas que So, vemos ahí. quiere decir que también la ciudad de Éfeso estaba siendo perseguida, ya que era una ciudad muy importante, ¿no? Y lo vemos en el libro de Hechos y de Éfeso. Sí, tenemos la historia, ¿recuerdas de un artesano específicamente que va a la unión, al sindicato de artesanos y se empiezan a quejar y dicen, oye, es este Pablo, está poniendo la ciudad en contra, de cabeza y en contra de de nuestra diosa. Pero era puro show porque estaban perdiendo dinero. De eso vivían, de hacer figurillas e imágenes de plata o de acero, de barro para vender. Entonces, como la gente está convirtiendo al cristianismo en grandes números, estos estaban resintiendo sus negocios. Entonces se ponen de acuerdo, hacen una trifulca y se van al Areópago de la ciudad y empiezan ahí a hablar con el intendente, creo que es de Romano, y este Pablo está incitando a la gente. Bueno, ese es un ejemplo, porque ahí lo libra el Señor, porque empieza, tiene sabiduría el intendente y empieza a decir, hey, ¿quién no sabe que esta ciudad es de la diosa Diana? Y empieza a calmar los ánimos. Pero vemos cosas tremendas, ¿verdad? En esa ciudad que pasan por causa de la palabra de Dios. Y los cristianos que se quedaron ahí, ellos seguían sufriendo. Pablo seguía viajando y sufriendo en otros lados, pero los efesios seguían sufriendo por causa de la cruz, por causa del mensaje de salvación. Sí, entonces vemos que Jesús realmente elogia la perseverancia de esta iglesia y reconoce su esfuerzo, también que ha sufrido, pero lo que más puedo sacar de esto es que Él está atento, ¿verdad? O sea, sabe lo que está pasando su gente. Claro, muchas veces pasamos por situaciones y por problemas. Pensamos que Él no ve, que no claro, está, ¿verdad? Y creen, bueno, es esa historia típica de las huellas en la arena, ¿verdad? Sí. Que dice, ¿dónde estaba el Señor? Y era yo el que te estaba cargando. Y esa es la verdad, porque Dios siempre está ahí. Y Él sabe, es lo más importante ahí, dice, Él sabe, yo sé. Yo sé por lo que estás pasando. Yo tengo control sobre todo. Sí. Y bueno, mucha gente ignora, pero hoy día existe una iglesia perseguida. Si pueden ir a vozdelosmartires.com, ahí van a ver. Y me encanta porque no habla de denominación. Hay personas que tienen una fe genuina, que están en esos lugares, que en verdad viven su fe en Cristo. No que pelean una antigüedad o una religión o una estructura o defienden a un líder. No, son personas que no importa su denominación, están buscando predicar el Evangelio de Cristo y son torturados, son encarcelados, son asesinados, son separados de sus familias, pierden herencias, pierden tierras. Bueno, tuvimos un caso hace unos años donde como 20 o 40 cristianos fueron decapitados en la orilla de la playa y ahí está el video y ahí están los yihadis, que son los musulmanes que están predicando la guerra santa, el yihad, y los decapitan y vemos preciosamente en el aspecto de que su manera de morir, o sea que estaban orando algunos, otros estaban perdonando a los que los iban a ejecutar. Es bien triste, pero esa iglesia sigue existiendo el día de hoy. Sí, porque en la información que vimos de esa noticia, los que conocen el idioma, lo que les decían es que negaran a Jesús, que lo negaran, si no los iban a... Y ninguno de ellos se negó a hacerlo. Porque muchos de esos países musulmanes, todos esos países que están, Irán, Irak, son varios, la ventana 1040 que se le dice, ¿verdad? Son las coordinadas. Las coordenadas, perdón. Y ahí lo básico es que tú niegues que eres cristiano, que niegues a Jesús y te dejan en paz, porque entonces empiezas a declarar que eres cualquier cosa menos cristiano, ¿verdad? O judío, peor. Sí. Entonces igual, el gran Satán, el gran diablo y el pequeño diablo de Estados Unidos, los cristianos. Pero sí, la persecución es específicamente porque eres cristiano y te desheredan, te matan, en lugares te ejecutan, en veces te encierran de por vida. Hay muchos
muchas maneras, maneras de sí. sufrimiento, ¿verdad? O sea, físico directo. Todos sufrimos, todos tenemos problemas y todo, pero no se compara con esas personas que en verdad están sufriendo por su fe, solo por ser cristianos, por declarar que son cristianos. Se me hace muy importante algo que mencionaste de ese website que se llama Voz de los Mártires, donde dices que no hay denominación, porque es precisamente de lo que explicamos al principio, ¿verdad? Que vamos a tocar, que esta iglesia, que el tipo, lo que habla, también aplica a lo de hoy. Entonces, no está hablando de una denominación, sino de aquellos que se basan en la doctrina de la Biblia. Por eso, ¿qué dice la Biblia? No esta persona, aquella, ¿verdad? Lo básico para esos misioneros es que la persona sepa quién, la vida de Jesús, quién es Jesús, qué hizo por él y cómo pueden obtener la salvación. Sí. No a través de... Porque no hay iglesias en lugares. En China no hay iglesias, son casas. Sí. Bajo No se bajo trata sótano. de una organización, ¿verdad? De seguir a una organización, sino la Biblia. La Biblia es la base, por eso. La organización, la religión, la tradición, las denominaciones, los problemas teológicos, debates, todo eso existe nada más en las iglesias que no hay persecución física, porque no tenemos nada que hacer, me imagino. Entonces tenemos que pelearnos, ¿verdad? Mahatma Gandhi le preguntaron una vez, oye, ¿qué tú piensas que impide que el más grande impedimento para que el evangelio entre a India? Y él dijo los cristianos. Wow. O sea, no Qué dijo triste, Cristo, dijo me gusta su Cristo, no me gustan los cristianos. Wow. Interesante. Y decían Y que triste. Mahatma Gandhi traía un Nuevo Testamento o el Sermón del Monte, no recuerdo con exactitud, siempre lo traía con él. Porque, bueno, ya, no es maestro de maestros, ¿no? Jesús. Pero eso es lo que él dijo. Que eran los cristianos, porque entre ellos se peleaban, ¿verdad? Así es, lamentablemente, ¿verdad? Por eso hay tantas denominaciones. Wow. Bueno. Pero lo importante es Cristo en nuestros corazones. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De la reprensión, ¿verdad? Tengo contra ti, que Dios tenga algo contra ti, hombre. Es triste, es tremendo. Imagínate ya para el primer siglo, ponle, vamos a decir, 70 años después de que Pablo fundó, que es más o menos entre 35 y 75 años en que Pablo fundó la iglesia, que estamos leyendo ahorita. Y ya, dejaron su primer amor, ¿verdad? Se enfriaron en su fe. Y bueno, no es tan difícil de entender, ¿verdad? Cuando vemos matrimonios en Hollywood, que en 3 días se separan, dejan su primer amor, ¿verdad? Pero es poderoso, eso es fuerte, porque es una iglesia, ¿verdad? Son muchas personas. Pero pues, eso lo podemos ver hoy, ¿verdad? Sí, y podemos, sí lo podemos ver hoy. Y la realidad es que puede pasarle a cualquiera, ¿no es verdad? Claro. Si no entendemos cuál debe ser nuestra prioridad. Y esa prioridad debe ser la relación que Jesús restauró a través de su sacrificio. Observa que no les está reprochando que sirven, sino que, parafraseando lo que está diciendo, está bien lo que haces, pero no te olvides de pasar tiempo conmigo, de buscarme. Y esta es la exhortación que vamos a ver a continuación, ¿verdad, Edgar? Claro. Sí. Entonces, al parecer se fueron alejando poco a poco. ¿De qué? De lo que estábamos hablando, de lo que hacían. De las primeras, de la doctrina sana de los apóstoles y de sus poderosas obras en Cristo Jesús. Entonces se alejaron y él le dijo, has dejado eso. Sí. Ese es tu primer amor, tu relación conmigo principalmente y consecuentemente te hace alejarte de la sana doctrina y del trabajo que el Señor nos ha encomendado, ¿verdad? Porque cuando tú tienes esa relación que Él te pide y ese primer amor está hablando de esa relación, entonces cuando tú tienes eso te va a llevar a que en lo que Dios te pide que hagas va a ser de una forma excelente, o sea, ¿verdad? Claro. Porque Él está trabajando por medio de ti, pero si no está Él, entonces estás solo trabajando sin Él, entonces, bueno. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Fuerte, ¿no? Fuertísimo. Entonces ese es la advertencia. Sí. A los efesios también les decía, recuerda, arrepiéntete y vuelve, ¿verdad?
arrepiéntete de que te has alejado del Señor, de tus pecados que te han alejado, de haberte alejado de la sana doctrina y de las obras. Y vuelve a hacerlo. Comienza no le está diciendo que más ni menos, vuelve a hacer lo que estabas haciendo. O sea, que estaba excelente lo que estaban haciendo, el trabajo. Entonces vuelve a hacer lo que estabas haciendo, regresa a tu primer amor. Sirve, obedece a Dios exactamente como lo estabas haciendo antes. Y es una advertencia para nosotros hoy en día también. Sí. Si Jesús está a punto de venir por su iglesia, debemos de estar listos para ese acontecimiento, ¿verdad? Rechazando falsas doctrinas, escudriñando la palabra, como hemos hablado, cuidándonos de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, que vienen a robar, a violar, a tergiversar la palabra de Dios para su propio beneficio, a robar dinero y regresar a nuestras bases, ¿verdad? Sí. ¿Qué son las bases de nosotros? La sana doctrina, la infalibilidad de la palabra de Dios, la salvación por gracia, la salvación solo a través de la fe en Jesús, ¿verdad? Sola gracia, sola escritura y sola fe, fide, ¿verdad? Los bases de nuestra fe, como lo vemos en los libros de Romanos, en Efesios, a través del Nuevo Testamento. Sí, y sí es muy fuerte, amigos que escuchan, porque le está diciendo, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido, o sea, ¿quieres seguir trabajando sin mí? Ok, te voy a dejar con tu organización y camina solo, ¿verdad? Pero yo no voy a estar ahí, entonces Claro. está muy sí fuerte, entonces... Sí, ok, si tú vas a seguir, mi espíritu ya no va a estar contigo, yo ya no voy a estar ahí. Sí, Sin mí, nada podéis hacer. Todo lo que están haciendo es en la carne, Sí, en la sus propias sabiduría del fuerzas, hombre, en las propias fuerzas del hombre. Entonces va a ser una obra sin Dios. Ok, continúa, pero yo no voy a estar contigo, es lo que les está... Entonces, no. Bueno, entonces, y si no se arrepienten, ¿qué pasaría? Ya dijimos un poquito de esto, pero... Es una ¿qué dura más? advertencia de nuestro Señor a la iglesia, ¿verdad? Pero básicamente le dice, si no haces esto, vendré a ti con juicio. Ay, no, Dios, con juicio, ¿verdad? Dios es santo, Él no tolera el pecado. Sí. E históricamente, por desgracia, parece ser que esta iglesia de Éfeso no hizo caso de este mensaje de Jesús. Y de Éfeso, lamentablemente, solamente quedan ruinas bajo metros de tierra. O sea, el candelero de los Efesos fue removida. No más iglesia en esa ciudad. A comparación de Esmirna, que lo vamos a estar viendo, que hay un paquete ahí de un grupo de creyentes en esa ciudad, todavía hasta nuestros días. Pero en Éfeso no hay nada, Sí. ¿verdad? Y sí, amigos, hay que entender esto muy bien. Dios sí es amor, Dios es la fuente del amor, Él es amor en sí, pero también es justo, como dice Edgar. Entonces Él te va a dejar. Si tú no te habla y no te arrepientes, no quieres escuchar, te va a dejar. Entonces es importante. Entonces, Edgar, ¿tenemos algún ejemplo hoy día de este tipo de visitación? Oh, claro que sí. Solo daré una en general, Europa. En los años 1800 era la cuna de la iglesia global, de la iglesia mundial. Una iglesia grande y fuerte que también era la base misionera para el mundo entero. Okay. Con grandes avivamientos y expositores como Charles Spurgeon, como Hudson Taylor, George Mueller, por decir algunos. ¿Qué pasó? Se alejaron de su primer amor también, de la verdad, y ahora en su mayoría, Europa es en su mayoría atea. No creen en Dios. ¿Verdad? Ajá. Y sus esplendorosos templos que un día albergaron miles y miles y miles de personas están ahora siendo usadas como discotecas, cantinas, salones de bailes, bibliotecas, etcétera. Usos múltiples, pero ya no son iglesias, están vacías. Sí. Algo que podemos ver en el tiempo moderno, ¿verdad? O sea, ¿Sí? no tan lejano. Si vamos a Europa, sí. lo vemos hoy en día. Y Jesús va a terminar su mensaje de una manera positiva en el versículo 6. Pero tienes esto, le dice a la iglesia, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ya, ese mensaje, ¿verdad? Sí.
quiere Jesús terminar en una nota buena. Sí. Ya lo reprendió, ya le dijo que tiene que corregir, qué hacer. Y ahora dice, ok, tienes esto. Sí. Hey, aguanta. Eres paciente. ¿Verdad? Sí, y es importante también notar que él habla de aborrecer las obras, no está diciendo que los está aborreciendo a ellos, sino las obras, ¿verdad? Claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios odia el pecado, pero ama al pecador, tanto que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por ellos. Y aquel que acepta y vive y empieza a vivir. Pero nos ama tanto que no nos quiere dejar así. Él nos quiere cambiar y nos quiere transformar. Un Dios santo tiene que ser adorado en santidad. Y Él nos da la santidad cuando nosotros la aceptamos. Por eso es que decimos eso, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y ahora los nicolaitas, lo más seguro es que era una práctica de tratar de imponer jerarquías o niveles dentro de la iglesia para así poder ejercer poder sobre el resto de la gente. Algo así como una estructura semipolítica, ¿verdad? Sí. Jefe, subjefe Una organización. y ya todos los demás, ¿verdad? Para poder controlarlos. Wow. Es algo ambiguo, pero lo que se puede sacar de esa interpretación es eso, que eso es lo que se intentaba, ¿verdad? Okay. Bueno, el versículo 7 y último nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y por último, amigos, vemos un llamado y una promesa. El llamado a todo aquel que tenga oído y que escuche y obedezca lo que se le ha dicho. Y la promesa del cielo para el vencedor, la cual veremos cumplida en el capítulo 22. Eso es lo general de todas las historias, de todo lo eclesiástico. Si tú tienes oídos, es para ti. Es para ti. Escucha lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Si eres cristiano, lo que tiene para ti si no eres cristiano, aceptarle y vivir obedeciéndolo a Él para su gloria y para su honra, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, esto sería lo último. Esperamos que te sirva y te esperamos en la próxima estudio. Gracias.